Buenos días, mis queridos estudiantes, deseando que se encuentren muy bien el día de hoy. Mis amores, paso a hacerles el resumen de la clase de hoy. Hoy vamos a hacer una evaluación en el cuaderno de español. Se van a encontrar con dos fichas, mis amores lindos, dos fichas. La número 1, ustedes deben completar, observan el dibujo y completan la sílaba que hace falta. Es decir, que van a colocar las letras que hacen falta allí. Por ejemplo, van a ver una mano, ¿cierto? Entonces vamos a buscar qué letras me hacen falta para colocar allí. Entonces tengo no, entonces me falta ma. Coloco la sílaba ma y ahí sí ya leo la palabra completa, mano. Luego veo un dibujo, observo una mesa, allí también debo colocar las letras que hacen falta para que se complete el nombre de el dibujo. También se encuentran con una mariposita, con una muñeca, con una manzana, con una moto, con un murciélago, con un micrófono, con una muela. Entonces, la idea de la evaluación es que los niños coloquen la letra que hace falta allí. Pueden utilizar colores diferentes para diferenciar. Luego de terminar esta actividad, esta evaluación, continúan con la otra ficha, se encuentran con unas imágenes y a partir de la imagen ella contiene el nombre. Por ejemplo, vemos una carita de una niña y ahí está señalando el pelo y tenemos la palabra pelo. ¿Qué hago? Debo buscar en la otra columna la palabra pelo y unirla, tanto el dibujo como con su nombre. Así sucesivamente hago con los demás, con la pala, con el palo y con la pila. Se busca el dibujo y se une con el nombre que le corresponde. Esa sería la evaluación que les había mencionado, que íbamos a trabajar con la letra M y P. Igualmente seguimos trabajando en casita, haciendo dictado con las letras que ya hemos trabajado. Después de haber terminado la evaluación y haberles calificado a los niños que se conectan virtualmente, ya les coloco otra actividad que es para realizar. También la hicieron en clase, pero se podía terminar en la casa. Entonces se refiere a la consonante F y el sonido de la F es con la A suena fa, con la E suena fe, con la I suena fi, con la O suena fo y con la U suena fu. Fa, fe, fi, fo, fu. Ese es el sonido de la F. Luego de haber dibujado en el cuaderno la consonante F y haberla decorado bien hermosa, le colocan la muestra de la plana fa, fe, fi, fo, fu, y en la otra hoja van a escribir esas palabras y van a realizar esos dibujos. ¿Para qué? Para que los niños luego unan la palabra con el dibujo que le corresponde. Por ejemplo, familia, la flechita está señalando la familia. Así sucesivamente hacemos con la otra, Felipe, buscamos dónde está Felipe, filete, foca y fuente. Se une cada palabra con su respectivo dibujo. Después de haber terminado esta actividad, entonces los niños van a hacer lo siguiente. En la otra ficha les aparecen unas palabras y unos cuadritos, unos círculos. En esos círculos los niños solamente van a pintar el círculo donde inicia la palabra con F. Ahí dice, colorea el círculo donde se encuentra la sílaba que contiene la F. Por ejemplo, foto. La palabra foto tiene en el primer círculo, entonces quiere decir que solo pintamos el primer círculo porque allí está la sílaba fo. Y el otro lo dejamos así tal cual. Luego café o sofá. Y así ubicamos en qué círculo está la sílaba y la coloreamos. Entonces, por ejemplo, donde dice sofá, veo sofá. ¿En dónde está? En el segundo círculo. Entonces pinto el segundo círculo. Luego filete en el primero. Y así sucesivamente hacen con las demás palabras. Se pinta el círculo donde corresponda la letra F. Luego de haber terminado esta actividad, entonces hay un cuadrito
donde me dicen que debo colorear únicamente el cuadro que contenga palabras con fa, fe, fi, fo, fu. Entonces en este caso me encuentro en el primer cuadro con la palabra juego, entonces lo coloreo. Luego sigue nené, no porque no tiene F, Ana, Felipe, la coloreo. Luego sigue Delia, foca, lo coloreo. Foco, Nadia. Entonces únicamente deben pintar el cuadro donde la palabra se escribe con la consonante F. Eso sería lo que tendrían que hacer allí. Luego de haber terminado la actividad de español, la clase de español, ya pasamos a lo que es la clase de ciencias naturales y hoy vamos a trabajar en una evaluación que consiste en los temas que ya hemos trabajado. Entonces, en la número 1, recuerden que siempre escribimos la fecha, en la número 1 los niños van a dibujar 3 seres vivos. Ahí aparecen las 3 casillitas para que dentro de ellas los niños dibujen cada uno de esos seres vivos. También en la número 2 dice dibuja lo que se te indica. Entonces en cada cuadrito van a hacer lo que nos indican. Entonces en el primero dice animal que se alimenta de hierba. Lo dibujo allí. Luego en el segundo, animal que se alimenta de carne. En el tercero, animal que se alimenta de todo, que come tanto hierba como animales o como carne. En el número 3 dice, dibuja los animales según el medio por el cual se desplazan. Entonces, por ejemplo, animales que se desplazan nadando. Allí dibujan un animalito que se desplaza nadando, que vive en el mar. Animales que se desplazan caminando. Un animalito que camine. Luego, animales que se desplazan volando. Lo dibujo en cada casillita el que corresponde. En la número 4 dice, dibuja 2 animales domésticos y en el otro cuadradito van a dibujar 2 animales salvajes. Recuerden que los domésticos son los animalitos con los que nosotros podemos convivir y los salvajes son los que viven en la selva. Después de haber terminado la actividad número 4 sigue con la actividad número 5 que consiste en dibujar los órganos de los sentidos. Todos los dibujitos que los niños realicen los van a colorear bien bonitos. Al terminar esa actividad de ciencias naturales, continuamos con la clase de informática, tecnología e informática. Entonces, como siempre, colocamos la fecha en el cuaderno. Y luego les hago una descripción, les hago un recorderis de las partes del computador, recordando que el monitor, por medio del monitor nosotros podemos ver lo que la profe nos está presentando cuando estamos en las clases virtuales o nosotros podemos ver en la pantalla. En la torre o CPU se guarda la información, allí guardamos la información que se proyecta en el monitor o pantalla. También contamos con el teclado que nos sirve para escribir, ¿cierto? Nos sirve para escribir y el mouse, el cual utilizamos para señalar o para dar clic. Luego de esta explicación, entonces continúo con el tema funcionamiento del computador. Este texto lo van a escribir en el cuaderno y dice de la siguiente manera: la computadora es una máquina automática capaz de recibir un conjunto de instrucciones. Estas instrucciones las ejecuta con el programa registrado en su memoria, realizando cálculos y enviando resultados. Las computadoras se inventaron para realizar trabajos de manera fácil, organizada y rápida. También sirven de entretenimiento cuando trae juegos de habilidades y de acción. Entonces, después de los niños haber escrito esto en el cuaderno, también les explico que hay otras 2 partecitas que también hacen parte del computador, que son los parlantes por los cuales me pueden escuchar o pueden escuchar música, o si se están viendo una película, lo pueden hacer gracias a los parlantes. Entonces los parlantes sirven para escuchar música o cualquier sonido que pueda llegar a producir la computadora. Esto lo podemos hacer gracias a los parlantes.
Y por último tenemos la impresora, que sirve para obtener la información en papel para uso de las personas. Entonces dice que es decir, imprime los trabajos o las imágenes. Entonces cuando yo les envío a ustedes los talleres y la mamita puede y tiene el recurso para ir a imprimirlo, entonces la mamita lo hace por medio de una impresora. Entonces esto era todo por el día de hoy, mis amores. Recuerden que el 22 celebramos el Día de la Tierra. Entonces en este caso vamos a hacer un dibujo representativo en el cuaderno de sociales, representando pues el amor hacia la tierra. Y el 23 de abril se celebra el Día del Idioma. Para ello pueden elaborar en un cartón paja o cartulina, en un octavo, un dibujo con un mensaje alusivo al Día del Idioma. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones para todos. Un gran abrazo.